6 de la mañana, 47 minutos. Gracias por acompañarnos. Cuando iniciamos su edición de la revista El Día, le hablamos de un caso en específico, de un violador en serie. 19 víctimas, 6 se lo han denunciado y todo un operativo que se ha desplegado ya durante varias semanas y que han logrado la captura de este sujeto. Pero hay muchos pormenores que nosotros queremos desglosar con nuestros invitados, con el coronel Johnny Aguilera, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y también con el coronel Sergio Bustillos, él es director de la Fuerza contra el Crimen en la zona sur. Estamos preocupados porque realmente es increíble el modo en el que este sujeto ha operado. Coronel Aguilera, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, buenos días, Héctor. ¿Cómo está? En principio yo quiero felicitar la labor que ha sido liderada por el coronel Sergio Bustillos, que ha permitido impedir que este individuo siga pululando en las calles. Efectivamente, a lo largo de esta entrevista explicaremos el modus operandi y cómo podemos evitar una violación. Muy bien, coronel Bustillos, a tiempo de darle también la bienvenida. Quiero consultarle cuál es en todo caso el perfil de este sujeto. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, hacer notar de que el inicio de la investigación surge ante una denuncia de un robo y de un hecho de privación de libertad a una de las víctimas. En principio nos comenta y nos hace un relato de la forma como ella habría sido víctima de la captación de una persona que, ofreciéndole un trabajo con una buena remuneración económica, bueno, ella accede. Sin embargo, hay que hacer una puntualización en este caso, que el violador trabajaba a sus víctimas, no las captaba de una manera inmediata para proceder posteriormente a la violación, sino que él trabajaba, ganaba la confianza de la víctima, la citaba en unos lugares principalmente que sean públicos, de manera que la víctima gane confianza con él. Una vez de que ya tenía la confianza, el señor le manifestaba que necesitaba ciertos documentos que le respalden, porque el trabajo donde ella iba a desempeñar sus funciones era en una legación diplomática o con gente extranjera. De ahí que les decía que en la entrevista las señoras tenían que ir bien vestidas y como sabemos, él tenía un patrón de comportamiento. Principalmente, él captaba personas de sexo femenino que sean de pollera, en un rango de edad de 35 a 45 años de edad, principalmente. Y tenía el mismo modus operandi, la captación en cualquier vía, principalmente de la zona sur, ofreciéndoles trabajo. Y en este caso en particular, las lleva a la zona de Alto Irpavi, argumentando de que la persona que garantizaría el trabajo trabajaba en esa zona. Una vez de que llegan al lugar, hace la demanda de realizar una llamada falsa, obviamente, donde le refiere a la víctima que lamentablemente por la demora que tuvo ella, bueno, ya causándole un poquito de responsabilidad en su demora, la señora ya se había ido de su trabajo. Sin embargo, que podían encontrarla en su domicilio que quedaba en la zona de Bajo Irpavi. Astutamente el señor, el violador, ya tenía una ruta predeterminada para llevarlas, que era un sendero lleno de matorrales que no tenía acceso fácilmente cualquier persona. Y es ahí donde las interceptaba, las amedrentaba, las amenazaba con un arma de fuego y procedía con su vejación. Entonces, una vez de que nosotros recibimos la información, la denuncia, empezamos a trabajar principalmente con la línea telefónica que le había captado. Lo que llama la atención es que 7 días exactamente después se presenta otra víctima con las mismas características. Sin embargo, ambas víctimas no hacían referencia de ninguna violación. Con el mismo teléfono es que la capta la segunda víctima y empezamos a hacer ya un trabajo de seguimiento en función a la línea telefónica. Nos demora un tiempo donde nosotros determinamos y ubicamos al titular de la línea telefónica y una previa entrevista nosotros pensábamos y asumíamos que podía ser algún partícipe directo del hecho. Realizamos un operativo de interceptación de la persona, capturamos a la persona y luego de una entrevista policial y verificación de información, la severa de que el chip de la línea telefónica pertenecía a una de sus empleadas, porque él era un capataz de una empresa constructora. Entonces, ubicamos a la persona y lamentablemente nos enteramos que ella habría sido víctima de una violación. Es ahí donde nuevamente tomamos contacto con las víctimas de la denuncia de robo de celular. Y es ahí donde recientemente ellas nos dicen que evidentemente habrían sido víctimas de violación, pero que por temor, por la vergüenza ante su familia, ante sus esposos, porque la mayor parte de las víctimas ya eran personas mayores que tenían hogares establecidos. Y lamentablemente muchas de las víctimas han tenido que sufrir fractura en sus matrimonios por este hecho. Porque a todas luces no parecía creíble ese argumento que referían que simplemente por el conseguir un trabajo ellas habían sido violadas.
Son 19 las víctimas, ¿estoy en lo correcto? 19 ¿O se están sumando? 19 las víctimas que tenemos en registro que han denunciado. Sin embargo, sabemos, y por la investigación que se ha realizado, que hay víctimas que no han formalizado una denuncia ante la policía, y eso es lo que nos llama la atención, y pedimos a la sociedad, mediante este medio, de que aquellas personas que han sido víctimas se aproximen a nuestras oficinas, que van a recibir el respaldo, el apoyo y la investigación, porque no podemos permitir que gente como esta siga suelta por las calles. Este hombre, coronel Aguilera, ¿tiene antecedentes? ¿Ha trabajado en complicidad con alguna otra persona? Sí, desde el punto de vista de la identificación del modus operandi, o lo que nosotros llamamos la firma criminal, encontramos la metodología para el proceso de captación. Como bien lo ha dicho Sergio, el proceso de captación acá está fundamentalmente vinculado con el engaño. La captación a través de una llamada telefónica ofreciendo un empleo. Esto, indudablemente, nos permite establecer que este individuo tiene dos características fundamentales. La primera, una demostración de poder, porque eso es la violación. La violación es una demostración de poder más allá de un acto sexual que tiene, yo diría, como bases una serie de deficiencias desde el punto de vista psicológico, inclusive fisiológico. Es decir, hay varias características que nos permiten acreditar que ese individuo tiene un bajo nivel académico, que tiende a permanecer solo y con sus padres, y otras características que nos permiten establecer el modus operandi, lo que nosotros llamamos la firma criminal. Y desde luego, la criminalística establece cuál es el método de aproximación que ha tenido este individuo o que tienen los violadores seriales hacia sus víctimas. Una de las características fundamentales siempre es el engaño. Y cuando hablamos de engaño, lo que nosotros queremos pedirles a las personas para evitar ser víctimas de este tipo de hechos es fundamentalmente nunca asistir solo a una oferta de trabajo. Pasa en lo mismo en el tema de trata y tráfico de personas, cuando nosotros por excesiva confianza acudimos a este tipo de citas sin nadie que nos resguarde, sin avisar a nuestros familiares o amigos que estamos siendo convocados para este tipo de actividades. Cuando nos referimos también a la línea del tiempo, tenemos que establecer que este individuo busca lugares y momentos en los que puede evitar ser sorprendido. Como bien lo ha explicado el coronel Bustillos, este señor la citaba en Alto Irpavi y bajaban por lo que llamamos en La Paz, por las Chacanchadas, rumbo hacia Bajo Irpavi, y obviamente allí aprovechaba este escenario para ejercitar la violencia. ¿Y cuáles son los métodos para ejercitar este poder que tiene el violador sobre su víctima? Primero, lo que nosotros llamamos el kit criminal del violador. Puede ser llaves, pasamontañas, cualquier elemento que pueda inducir al temor. En este caso, este sujeto utilizaba una pistola, entre comillas, quiero decirles que era una pistola de juguete, que obviamente adosaba en el camino, es decir, abandonaba el arma antes de efectuar la violación, que en todo caso era el lugar, el escenario propicio para este tipo de actividades. Entonces, con el hecho de ejercitar la violencia a través de la muestra del arma, impedía que las víctimas pudieran ejercitar ningún tipo de reacción. Pero es más, una vez que efectuaba este tipo de acciones, este sujeto amenazaba con castigar, porque así lo dice, castigar a sus familiares debido a que ellos, como tú sabes, Héctor, ya había recibido, entre comillas, el currículum de la víctima, lo que le permitiría conocer quiénes eran sus familiares, quiénes eran sus hijos y desde luego dónde vivía. Con esta información impedía que las denuncias se efectivicen. Como bien lo ha dicho el coronel Bustillos, estamos esperando aún que más personas se aproximen acá. ¿Y cuáles son los elementos que nos permiten afirmar que este individuo tiene esta conducta reiterada? Primero, que el modus operandi es el mismo. Segundo, que por lo menos hasta el momento 6 personas lo han reconocido en la Cámara Gesell. Esta actividad se lleva conjuntamente al Ministerio Público y permite acreditar no solamente las conductas morfológicas desde el punto de vista de la biotipología que tiene este individuo. Hemos visto unas fotografías en las que aparecen unos dientes con oro o un anillo, etcétera, que son características particulares de este señor, que han permitido que la policía pueda dar con su aprehensión. Muy bien, mientras estamos apreciando las fotografías, yo quisiera pedirle, coronel Bustillos, por favor, que me destaque un poco más el tema de las zonas donde operaba. Si bien lo citaba hacia la zona sur, específicamente Irpavi, ¿qué recorría? ¿Qué lugares él recorría para verificar quiénes eran? ¿Las estudiaba realmente a las mujeres? Bueno, una vez que procedía a captar a la víctima, como le digo, era de una forma voluntaria, muy sencilla y accesible. O sea, se demostraba que una persona fácil de poder ayudar a conseguir un trabajo. En primera instancia, luego de tener un contacto previo vía telefónica, citaba una zona que generalmente era pública. Tenemos 3 referencias que siempre ubicaba sus puntos de encuentro en la plaza de Obrajes, donde es la subalcaldía de la zona sur, lugares concurridos, de manera que él previamente observaba a la víctima. Y como bien decía mi coronel Aguilera, observaba si venía acompañada o no. Si venía acompañada, entonces buscaba mediante cualquier artilugio el cancelar la cita
por cualquier motivo, que él tenía trabajo, que tenía reunión y que lamentablemente no podía personarse en ese momento. Sin embargo, que le llamaría posteriormente, pero que tendría que ir sola. ¿Por qué? Porque en una entrevista no podría ir con su hija, con su esposo, etc. Entonces él volvía a llamar, pero no era insistente. Esperaba que la víctima lo llame a él. Entonces de ahí manejamos la hipótesis de que él ejercía cierto poder. ¿Cuál era el poder que ejercía? La facilidad de otorgarles un trabajo bien remunerado. Luego citaba en otro lugar, cercano. Cuando ya la víctima estaba sola, citaba en otro lugar. Él se percataba principalmente que en el lugar no había cámaras, por lo cual estudiaba ya la ruta. Él ubicaba principalmente, y ya una vez que tenía el currículo o la hoja de vida, entonces se acercaba y le hablaba directamente de su nombre. Y las captaba de una manera bastante sencilla, pero ya en el lugar del hecho, principalmente demostraba totalmente agresividad e intimidación con ellos. Coronel Aguilera, con respecto al tema de las investigaciones, nosotros en alguna oportunidad, bueno, recientemente, hemos hablado sobre una alternativa que solicitan algunos de los juristas. Y le hablo de juristas, le hablo de abogados, le hablo de gente que está en medio de todos estos conflictos legales, que refiere a un detector de mentiras. ¿Usted cree que podría ser esta una opción para conocer cómo avanza una investigación, considerando además que en este caso, a mí me ha sorprendido cuando él se agacha, este delincuente se agacha y empieza a fingir como si lo estuvieran lastimando, como si él fuera el agredido, el obligado, que todo es mentira, en fin. Y muchas veces esto entorpece las investigaciones. ¿Usted cree que podría ser esto una opción? Bien, es importante destacar que en el país vivimos bajo el principio de legalidad, es decir, cualquier elemento que se pueda utilizar que no viole las garantías constitucionales debe ser considerado. La policía boliviana utiliza frecuentemente sus periodos de captación de personal a esto que nosotros llamamos el detector de mentiras, que en todo caso ha ido sufriendo una evolución. Hay que recordar que se utilizó en alguna época de la guerra, por ejemplo, el pentotal sódico, que era un instrumento que se insertaba por las venas y permitía que una persona pierda el control acerca de lo que está diciendo. Creemos nosotros que el polígrafo no es más que el estudio del sistema nervioso que nos permite establecer si estamos mintiendo o no. Pero hay que considerar también que no tiene un elemento, yo diría, de eficacia comprobada. Se utiliza o se ha utilizado mucho en los gobiernos americanos, donde se convoca no solamente a los delincuentes, sino también a los encargados de la investigación criminal o de la persecución penal para someterse a este tipo de pruebas. Yo creo que desde el punto de vista de proactividad debemos considerarla no solamente en las fuerzas policiales. Yo no estoy de acuerdo en que se aplique con los imputados, pues tiene que haber pruebas científicas que sean, yo diría, permanentes y constantes, que permitan acreditar que un sujeto efectivamente está mintiendo. Y eso no está permitido, es decir, por el alto índice de fiabilidad que presenta este equipo. Ahora yo quisiera aprovechar este espacio que tú nos brindas, Héctor, y a Univisión, para pedirles a las personas que han sido víctimas de estos hechos que no accedan a este tipo de investigaciones o de invitaciones. Pero sobre todo, usted tiene que evitar quedar aislada. Cuando el coronel Bustillos nos dice que convocaba de un lugar a otro, tiene que permitir que una persona, que un familiar, un amigo lo persiga, que lo siga, aunque el delincuente no se percate de esto. Evitar quedar aislada quiere decir no solamente no estar en un lugar descampado, sino alejada de toda protección. Hay que estar conscientes del lugar en que nos encontramos. Estamos yendo a pedir trabajo, pero hemos visto ya que la metodología de captación de estas personas versa en el engaño. Usted tiene que saber que existe una alta posibilidad de que existe este riesgo. Sobre todo, evite áreas abandonadas y nunca, pero nunca, abandone su celular. Coronel John Aguilera, le agradezco mucho por estar junto a nosotros y por acompañarnos y ahondar un poco más en este caso que llama la atención. Quiero mostrarles el Identikit, ahí ustedes lo tienen. Lo hemos traído justamente acá, hasta el canal, para destacar además el trabajo que ha realizado Elite Cup. El parecido es impresionante. Ahí lo tienen. Además ahí tienen la fotografía. Y hay otras fotografías más de los dientes. El arma que utilizaba este hombre, ahí la tienen. Un arma de juguete. Claro, lo utilizaba fingiendo que era un arma real para hostigar a sus víctimas. Coronel Bustillos, lo propio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a nivel departamental y también en la zona sur, ambos nos han reflejado esta situación. Mire, es cuando lo trasladan hasta instalaciones policiales, claro, comienza ya la pelea. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, hay más acá en la Revista del Día, tenemos que hablar de la Brigada Solidaria.